está disponible comercialmente, pero es una opción que es segura y podría utilizarse como alternativa quizás al paracetamol cuando tenemos algún paciente que refiere una alergia o alguna condición que no pueda tomar paracetamol. El riesgo de la aplasia medular, en realidad la dipirona es idiosincrásico, así que no está asociado en los estudios que hay, no está asociado a que contribuya a la trombocitopenia o una aplasia medular. Y los AINES en realidad podrían ser efectivos, más efectivos probablemente en el manejo de los síntomas, pero sí se asocian a mayor cantidad de molestias gastrointestinales y un riesgo que, si bien es incierto porque no está demostrado en los estudios, tiene un potencial riesgo de contribuir a las hemorragias, por lo cual no es un fármaco de elección. En cuanto a los corticoides, se ha establecido el uso potencial de corticoides en el dengue en dos situaciones distintas. Por un lado, en la fase febril podrían ser utilizados para el manejo de los síntomas, en dosis antiinflamatorias y por periodos de tiempo limitados no se evidenció que puedan generar graves efectos adversos. Sin embargo, no es un fármaco, al no tener evidencia tampoco de modificar el pronóstico de la enfermedad, no es un fármaco recomendado por la OPS. Y la otra situación sería en el shock por dengue. Como en el shock por dengue está implicado la tormenta de citoquinas, así como también pasó cuando tuvimos COVID, todo lo que sea en el shock, donde haya una tormenta de citoquinas, siempre está el potencial uso del corticoide a dosis altas, pero sin embargo tampoco demostró disminuir ni la progresión en las formas graves ni la mortalidad, por lo cual no es una droga que esté recomendada al momento, al menos en los estudios que hay, que todos los estudios que hay en relación al dengue son estudios de baja calidad, la mayoría no son controlados randomizados, así que si bien son de baja calidad, quizás faltarían estudios mejor diseñados. Y en relación a los antihistamínicos, son otras drogas que podemos utilizar para el manejo principalmente de ese exantema de la fase final, que es muy pruriginoso, realmente es muy molesto para los pacientes, si bien es transitorio, y por lo general dura 48, como mucho 72 horas, es muy molesto, así que drogas antihistamínicas podemos utilizarlas, pueden tener como efectos adversos la sedación o algunas molestias gastrointestinales, pero serían seguros para su uso. Y la medida más importante, que es la hidratación. La hidratación ha demostrado sí ser la medida más eficaz para prevenir la progresión a formas graves de dengue. Demostró disminuir el riesgo de hospitalización, necesidad de cuidados intensivos y mortalidad. Además, es una medida de fácil implementación, accesible, disponible en la atención primaria, disponible en entornos de bajos recursos y áreas endémicas, y de bajo costo. Y además se ha evidenciado un bajo riesgo de efectos adversos. Pero para entender un poco por qué la hidratación es la medida más eficaz, vale la pena quizás hacer un repaso muy superficial, porque ya lo vimos en clases anteriores, del fisiopatogenia del dengue. Nosotros dijimos, tenemos una primera fase febril, donde ahí lo que podemos tener es una deshidratación. Tenemos fiebre alta, tenemos vómitos, tenemos diarrea y tenemos por lo general pacientes que, si bien intentan hidratarse, quizás no tienen mucha tolerancia y tampoco tienen demasiada ingesta de alimentos. Entonces, en esta primera fase febril vamos a tener un paciente con tendencia a deshidratarse. A esto le sigue la fase crítica, y esta fase se va a caracterizar por un aumento en la permeabilidad vascular. En la mayoría de los pacientes, este aumento va a ser leve, transitorio, y lo va a resolver llevando a la fase de recuperación. Y en esa fase de recuperación también es importante tener en cuenta que vamos a tener una reabsorción de todos esos líquidos que se extravasaron. Pero si el paciente en la fase crítica persiste con una extravasación vascular, con un aumento, de la permeabilidad vascular, vamos a tener una extravasación vascular y finalmente lo va a llevar al shock. Y otra cosa importante a destacar en este punto es que esta fase crítica es muy corta en realidad, dura 24 a 48 horas aproximadamente, no más que eso. Y ese va a ser el momento más importante donde nosotros tenemos que identificar los signos de alarma para poder implementar una medida eficaz de hidratación y prevenir entonces la evolución a shock y a formas graves. Entonces, volviendo al cuadro de clasificación del paciente, esto básicamente para decir, pacientes sin signos de alarma ni condiciones coexistentes, manejo ambulatorio, la hidratación va a ser por vía oral. En el resto de los casos, la hidratación va a ser por vía parenteral. Y ahora vamos a ir viendo grupo a grupo. Esta parte es medio aburrida. Es el algoritmo ese diagnóstico del ministerio, donde al final hay un cuadrito muy chiquitito con
con todo el plan de hidratación que nunca leemos porque es una letra muy chiquitita. En la fase febril del dengue, entonces, es importante la hidratación porque para prevenir la deshidratación, tener un volumen adecuado plasmático para que luego en la fase de extravasación el paciente no evolucione con shock. Demostró disminuir la progresión de formas graves, reduce el riesgo de implementación y una vez más recalcamos, es una intervención accesible, de bajo costo y segura. ¿Cómo debe ser la hidratación? En el adulto es un poco más simple, aproximadamente 3.000 mililitros, de elección con sales de rehidratación oral o que podría ser con algún otro líquido que sea algo más que agua. En otros lados, la recomendación, según el peso, para adultos en promedio de 70 kilos, serían 5 vasos de agua aproximadamente por día. En niños, ya no sabría decirles porque no es mi ámbito, es esta fórmula que dan acá, no sé si la emplean o no la emplean, o cómo hacen la hidratación en los niños, que es según el peso, 4 mililitros kilo los primeros 10 kilogramos de peso, luego 2 mililitros kilos los otros 10, y 1 mililitro kilo por cada kilogramo de peso adicional. Así que es un poco más complejo que lo que nos toca a nosotros. Grupo 2, entonces esto lo voy a pasar porque ya lo vimos, ya explicamos las condiciones coexistentes y los factores de riesgo social. En este grupo, si el paciente no tolera la vía oral, podríamos hacerlo por vía endovenosa, pero igual sería con una dosis, no sé si llegan a leer, 2 a 3 mililitros kilo, es una dosis bajita, 2 a 3 mililitros kilo hora. Paciente con signos de alarma. Hidratación parenteral precoz. De elección con cristaloides. Cristaloides versus coloides, en realidad no demostró tener diferencias en cuanto a la eficacia, sí tiene algunas diferencias en cuanto a efectos adversos. Las sustancias coloides pueden generar a veces una sobrecarga de volumen y también algunas reacciones a la infusión, por lo cual los de elección serían los cristaloides. Una vez más, medida eficaz para evitar la prevención de formas graves y disminuir mortalidad. Esto no es que quiera ser repetitiva, pero es que en cada una de las etapas del dengue, la hidratación es la medida que demostró disminuir progresión a formas graves y mortalidad. Reduce la necesidad de cuidados intensivos, es una medida aplicable en prevención, en atención primaria, porque incluso quizás si no tenemos complejidad para internación de los pacientes, la hidratación se puede hacer en algún sector que se destine a la hidratación parenteral y controlar de cerca al paciente para ver si con eso logramos revertir los signos de alarma. La mayoría de las veces cuando hacemos una hidratación precoz, logramos mejorar los síntomas y que se revierta ese signo de alarma que estábamos viendo. Bajo riesgo de complicaciones, es realmente muy bajo riesgo de complicaciones, salvo que el paciente presente alguna comorbilidad y esté predispuesto a alguna sobrecarga. Y es una intervención accesible, segura y de bajo costo. En este caso sí es mucho más intensa. La hidratación empieza con 10 mililitros kilo hora y siempre resulta muy importante tener como parámetro inicial un hematocrito basal, porque este paciente lo que va a tener es una hemoconcentración. Vamos a iniciar con un hematocrito alto y luego de la hidratación enérgica vamos a controlar de nuevo, si es que tenemos el parámetro de laboratorio para hacerlo, para asegurarnos que ese hematocrito comience a descender y ese va a ser nuestro parámetro, además de los signos de alarma y de los signos vitales, perdón, y de la evolución clínica para asegurarnos de que estamos hidratando correctamente al paciente. Si mejora, vamos descendiendo el volumen de la hidratación hasta 48 horas, porque es lo que dijimos que dura la extravasación y la fase febril. Pasadas esas 48 horas, si el paciente lo tolera, podemos volver a la vía oral. Y finalmente, el grupo de dengue grave, en este caso la hidratación va a estar mucho más enérgica. Iniciamos con 20 mililitros kilo y también con un hematocrito basal y vamos reevaluando cada 30 minutos, cada media hora. Parámetros clínicos, parámetros de laboratorio del hematocrito y en caso de que no objetivemos mejoría, en este caso sí estaría indicado el uso de cristaloides, de coloides, perdón. Y si con el uso de coloides vemos que todavía no tenemos mejoría, podemos llegar a requerir de drogas vasopresoras. Es la medida más eficaz, otra vez, para prevenir la muerte. Y otro punto a tener en cuenta es que quizás el hematocrito descienda, pero el paciente no mejore clínicamente y siga en shock. Y ahí entonces tenemos que pensar que podemos estar frente a un dengue hemorrágico y tener alguna hemorragia que no estemos objetivando en ese momento,
como dijeron anteriormente, los sitios más sangrados y frecuentes son digestivos. A veces el sangrado digestivo no se objetiva en el momento, lo hacemos tardíamente. Pueden ser también sangrados ginecológicos en la mujer o sangrados respiratorios, son como los sitios más frecuentes. Y en ese caso entonces ya pasamos a lo que es el manejo de la trombocitopenia y hemorragias. Y esto es un poco a veces controvertido. Tenemos dos escenarios también. Uno es el paciente con trombocitopenia. Igual eso viene en la otra. Primero, perdón, vamos a hacer una introducción. Entre un 20 y un 60% de los pacientes con dengue hospitalizados van a tener algún tipo de sangrado. La mayoría de las veces sangrados menores, mucocutáneos, como vimos, gingivorragias, epistaxis menores, pero un bajo porcentaje de pacientes puede presentar sangrados mayores, los sitios más frecuentes, pulmonar, ginecológico y gastrointestinal. Lo que se evidenció es que la correlación entre la trombocitopenia y el sangrado no es un punto a tener en cuenta. O sea, la trombocitopenia es un factor más para el sangrado, pero no es que estrictamente el tener una trombocitopenia va a hacer que el paciente presente un sangrado. Y esto es muy importante en lo que vamos a ver ahora a continuación. Y uno de los principales factores, ¿ya estamos? Listo. Pero ya terminaste. Uno de los principales factores de riesgo para el sangrado es el shock, la duración del shock. Un paciente que está en un shock refractario y no sale del shock tiene mayor extravasación de plasma, tiene mayor daño endotelial y eso va a terminar ocasionando los sangrados. Eso sumado a la trombocitopenia, sumado a las alteraciones en los factores de la coagulación. Entonces, un escenario, dijimos, el paciente con trombocitopenia, independientemente del recuento de plaquetas, no está indicada la transfusión con plaquetas de manera profiláctica, ¿sí? Esto, además de tener un elevado costo, puede generar reacciones adversas y habitualmente, como el mecanismo de la trombocitopenia también es multifactorial y uno de ellos es a través de anticuerpos, es inmunomediados, por lo general el paciente que presenta menor recuento plaquetario es el que menos va a responder a la transfusión porque es el mecanismo inmunomediado que entonces las plaquetas que le pasamos las destruye. Ahora, en pacientes con hemorragias o con algún factor de riesgo de sangrado, que por ejemplo puede ser en este escenario de brote muy común que tengamos mujeres embarazadas que están próximas al parto o a una cesárea y tengamos que hacer una intervención quirúrgica, en esos casos sí va a estar indicada la transfusión de hemocomponentes para corregir esos factores o detener el sangrado. Bueno, el tratamiento específico lo podemos pasar de largo si no tenemos tiempo. La verdad es que no hay ninguna droga aprobada. Esto sería una droga ideal que tenga todas estas características, acorte los síntomas, disminuzca la gravedad de la enfermedad, sea efectiva contra todos los serotipos, buen perfil de seguridad. No hay ninguna al momento aprobada. Son muchísimos los fármacos, no se los nombré porque son muchísimos. Los fármacos que están en estudio, pero todos con estudios in vitro y fases muy poco avanzadas en investigación. Caso clínico lo vamos a pasar. Y bueno, como comentario final, destacar que el manejo terapéutico se basa fundamentalmente en la correcta identificación de los signos de alarma y en la hidratación precoz. Para una reposición adecuada de fluidos es importante tener en cuenta tanto la fase de la enfermedad, las condiciones coexistentes y la respuesta clínica, porque es sumamente dinámico y tenemos que ir controlando minuto a minuto, básicamente. Y que la hidratación es una intervención accesible, segura y de bajo costo que demostró mejorar el pronóstico, disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Invitamos a la doctora Gabriela Vidal para la próxima disertación. La doctora es especialista en enfermedades infecciosas y secretaria de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Buenas noches a todos. Un gusto, un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Voy a tratar de muchas gracias tiempo. por su asistencia. No, por favor. ¿Cuál es la- Me habías dicho, bueno, de que 10 minutos recién. Debe ser. Sí, debe ser. Deme un segundito. No podría estar acá. Sí, ahí te lo- Pásame. deme un segundito.
Ahí está. Ah, perdón. Ahora. Bueno, como decía, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Voy a, fundamentalmente, el tema que me tocó es prevención del dengue, estrategias. Bueno, me voy a fundamentalmente a referir en cuanto a las estrategias y prevención a la vacuna, ¿sí? Dado el tiempo que tengo para hablar. Esta es mi declaración de conflicto de interés, ¿no? Y me pareció interesante, probablemente ya lo hayan hablado, les pido disculpas, pero un poco es entender cuando nos cuesta tanto a veces definir estrategias en la prevención, fundamentalmente quizás incluso en cuanto a la vacunación. Es importante que comprendamos la complejidad que tiene la enfermedad y también ahora en este momento en las Américas. Cerca de 500 millones de personas están en riesgo de contraer dengue. Los 4 serotipos de dengue, 1, 2, 3 y 4, circulan a lo largo de las Américas y en algunos casos simultáneamente. Y además el mosquito Aedes aegypti está ampliamente distribuido. En las Américas los únicos lugares que no existe la Aedes y el dengue es en Chile, no sé por qué, separado por la cordillera de los Andes, y en Canadá. Y en Uruguay sí está la Aedes, pero no hay casos de dengue. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, no todo es lo mismo. Y además, lo importante ver es que los distintos dengues pueden estar co-circulando. Y fíjense que lo que es en América tenemos dengue 1, 2, 3 y 4, hay lugares donde están circulando los 4 dengues. Entonces, el 16 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud emite una alerta y dice, digamos, sabíamos que en el año 2013 fue el año que mayor número de casos hubo en América de las últimas décadas, alrededor de 4,5 millones de casos. Pero en lo que va del año, es decir, en estos meses del 2024, el aumento fue exponencial. Entonces, lo que insiste, y yo vi que ya lo han mostrado previamente, pero la Organización Panamericana dice, por favor, insta a de alguna manera insistir en lo que es el manejo del vector y todas las estrategias para el manejo del vector, el saneamiento ambiental, la epidemiología, la vigilancia epidemiológica, la denuncia de los casos es fundamental. Cuanto mejor sea la vigilancia, vamos a saber qué nos pasa. Además, la vigilancia del laboratorio, es decir, fortalecer la red de laboratorios para el diagnóstico adecuado y oportuno y la atención del paciente. Acá se ha estado comentando la importancia del diagnóstico oportuno, sobre todo para disminuir el riesgo de complicaciones y de muerte. Y fíjense entonces que, y otra de las cosas que también es muy importante es la comunicación con la sociedad, con la gente, la educación, para 2 cosas. Por un lado, para eliminar los criaderos de mosquitos, y por otro lado, para la consulta en tiempo y forma, que creo que es una de las cosas que todavía nos falta seguir trabajando en eso. Y fíjense ustedes entonces que en base a esta, porque esta es la estrategia de gestión integrada para la prevención y control del dengue, que el objetivo es fortalecer los programas nacionales para disminuir la morbilidad, la mortalidad y la carga social y económica de brotes y en momentos de epidemias del dengue. Esto hace muchísimos años que ya está definido y después se incluyó la misma estrategia para otras arbovirosis, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, yo voy a referir específicamente a la vacunación. ¿Cuáles han sido y siguen siendo los desafíos para tener una vacuna del dengue? Primero, que tiene que ser una vacuna tetravalente, que tiene que generar inmunidad protectora que sea balanceada y sostenible en el tiempo para los 4 serotipos, que evite la enfermedad amplificada por anticuerpos
y responder las incertidumbres que todavía existen sobre las vacunas disponibles y en desarrollo. Y las limitaciones actuales, ¿cuáles son? Al ser vacunas de virus vivos atenuados, sabemos nosotros que no la pueden recibir huéspedes inmunocomprometidos, la mujer embarazada o durante el periodo de lactancia. No existe un correlato de protección que esté validado desde el punto de vista inmune. Incluso se piensa que uno necesitaría quizás hasta un correlato de protección para cada uno de los distintos dengue. No hay experiencia en el manejo de brote, esto es una pregunta reiterada, no hay experiencia en vacunas para el manejo de brote. Y otro elemento importante es el seguimiento a largo plazo, es decir, necesitamos los datos de efectividad y de seguridad. Existen vacunas que están aprobadas, disponibles y otras en vías de desarrollo. Las dos primeras que ustedes ven ahí son las vacunas que fueron aprobadas en nuestro país. La primera que ven hacia arriba es la vacuna CID-TDB, que es la vacuna de Sanofi de Imvaxia, el nombre comercial. Nunca estuvo disponible y no va a estar disponible. Es una vacuna que para poder aplicarse es solo los seropositivos, debería hacerse un test para definir la seropositividad. Eso complejiza mucho y además tampoco tiene una sensibilidad y especificidad que diga que el paciente asegure que el paciente tuvo o no tuvo la enfermedad. Entonces, en la estrategia no está en nuestro país. Sí, tengamos en cuenta que tenía 3 dosis, 6, 0, 6 y 12 meses por vía subcutánea. ¿Cómo es la estructura de esta vacuna? En realidad, es una vacuna también tetravalente de virus vivos atenuados, de tecnología de ADN recombinante, y que reemplaza las secuencias las secuencias genéticas de premembrana y envoltura, ustedes lo ven ahí, la premembrana y la envoltura, en el virión del virus de la vacuna de fiebre amarilla por las cepas homólogas de los serotipos de dengue 1, 2, 3 y 4. La diferencia, después ven la segunda vacuna, que es la que tenemos ahora disponible, que es la vacuna TAC-003, que es la vacuna de Takeda, Qdenga, el nombre comercial, que ya está disponible en el ambiente privado, que son 2 dosis, en lugar de 3 la anterior, con 3 meses de intervalo entre dosis también de administración subcutánea. La diferencia es que esta vacuna es una vacuna tetravalente y se basa en un virus, que es el dengue de tipo 2, que está atenuado. Ese dengue se aisló por primera vez en Tailandia, se lo atenuó por 53 pasajes a través de células de riñón de perro, y sirve ese dengue 2 como una estructura antigénica para los otros 3 serotipos. Los otros 3 dengues son quimeras, en los cuales se trabaja, digamos, sobre el dengue 2 y se reemplazan las secuencias genéticas de premembrana y envoltura del dengue 2 por las del dengue 1, 3 y 4. Y después tenemos otra vacuna que está en desarrollo, que es la vacuna, hay un montón de vacunas en desarrollo, esta la que les estoy mostrando es la que estaba en desarrollo más avanzado, que fue diseñada por el Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que es la que está actualmente desarrollando Butantan en Brasil. En realidad lo compra Merck Sharp & Dohme, hace una alianza para el desarrollo clínico en Butantan en Brasil, y también se está desarrollando en alguna otra parte del universo, por ejemplo, del Instituto del Serum de la India. De las 2 vacunas eran TB003 y 005, 005 tiene una dosis más alta, no se está desarrollando, y al menos Butantan está con el TB003. ¿Cómo es esta vacuna? A diferencia de lo que vimos con la vacuna TAC-003, utiliza 3 dengues vivos atenuados, que es el dengue 1, el dengue 3 y el dengue 4. Y después se los atenuó eliminando 30 o 31 nucleótidos de la porción 3' no traducida y además otras mutantes adicionales en las proteínas no estructurales. Entonces, esta vacuna, el dengue 2, no pudo ser muy bien atenuado, entonces es una vacuna, el dengue 2 es un quimérico y se basa sobre el dengue 4
se reemplazó también las secuencias genéticas de la premembrana y envoltura del dengue 4 en el dengue 2. Y de esa manera tiene esas características. La diferencia es que esta vacuna sería una sola dosis, con los datos que por ahora se están desarrollando, ¿no? Bueno, solo quiero hacer algunos comentarios en cuanto a la respuesta inmune. Ustedes saben que esta vacuna, vamos a hablar específicamente de TAC 003, nos vamos a concentrar ahora en la vacuna que tenemos disponible. Fue diseñada para inducir respuestas inmunes protectoras humorales y celulares. Entonces, fíjense ustedes ahí que tenemos, como mostraron antes, las proteínas estructurales, fundamentalmente, la más importante en cuanto a la generación de anticuerpos, es la envoltura, ¿sí? Y después tenemos las no estructurales, que son las que están de aquel lado, ¿sí? Y están fundamentalmente, vamos a ver, NS1. Entonces, proteínas de premembrana y envoltura de los 4 serotipos inducen anticuerpos neutralizantes. El dengue 2 como columna vertebral puede conferir protección adicional, ya que contiene los genes para las proteínas conservadas no estructurales. NS1 es una proteína, es la única proteína del dengue que se libera en la fase aguda y se sabe que tiene impacto en lo que es el daño endotelial y el leak vascular. Por lo tanto, es muy importante que la vacuna tenga estas proteínas no estructurales y el NS1. Los anticuerpos contra el NS1 del dengue 2 se han asociado con respuestas inmunes humorales con reacción cruzada para los otros serotipos o los otros dengue. Ustedes fíjense que, como vimos en la estructura, los anticuerpos humorales son para los 4 serotipos. En este caso hay reacciones cruzadas, y hay un elemento importante que no se ha visto efecto o fenómeno ADE con respecto a los anticuerpos NS1 de reacción cruzada. Y las proteínas NS son importantes en la generación de respuesta mediada por células T para la infección por dengue, reacción cruzada de CD4 y reacción de células de CD8. Entonces, fíjense, si lo vemos arriba, en este caso, desde el punto de vista de la respuesta inmune, tenemos anticuerpos neutralizantes y tenemos la respuesta de inmunidad celular, tanto con células CD4 como con CD8. En cuanto al desarrollo de la vacuna, fundamentalmente se realizaron 19 ensayos clínicos en 13 países endémicos y no endémicos de dengue en participantes, 0 negativos al inicio o 0 positivos. Vamos a referirnos al estudio pivotal, que fue un estudio fase 3, que es el TIDES, que evalúa la eficacia y seguridad de 2 dosis para prevenir el dengue confirmado virológicamente, sintomático por cualquier serotipo. 20.000 niños entre 4 y 16 años recibieron al menos una dosis de la vacuna. Allá arriba, a la derecha, la intención fue que no se ven, me parece, los países, pero era para mostrarles que se desarrolló en Asia y en América, ¿no? En Asia, en Filipinas, Sri Lanka y Tailandia, y en América Latina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y Panamá. Un poco para mostrarles el diseño de estudio y entender un poco los resultados, este estudio tuvo una primera parte y el endpoint primario, criterios finales de evaluación primarios, evaluaban la eficacia global de la vacuna. Y es al año después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Los endpoints secundarios son en la evolución los 18 meses de la segunda dosis. Por ahí, no, más allá de la eficacia global, lo que se buscaba era ver la eficacia por serotipo, por gravedad y por estado serológico basal. Después tenemos una tercera parte, que son 3 años después de estos 18 meses, que son aproximadamente 4,5 años desde la segunda dosis, que sobre todo se hizo para evaluar eficacia y seguridad a largo plazo. En este caso, fíjense que 18.000, alrededor de 18.260 siguieron en evolución, que fue el 91% de los pacientes iniciales, y después de esto, hubo una parte 4 y una parte 5 que están evaluando qué pasa si uno los revacuna, es decir, se está evaluando la necesidad o no de revacunación.
La parte 4 es a 1 año y la parte 5 a 2 años. Fundamentalmente es que los niños que habían entrado entre los 4 y los 11 años al estudio, se les hace el seguimiento para evaluar, sobre todo, además de eficacia, seguridad. Bien, entonces dijimos, en primario a los 12 meses. Fíjense ahí, yo remarqué la eficacia global de la vacuna a los 12 meses fue del 80,2%. Y el endpoint secundario, dijimos, la hospitalización era uno de los elementos, y ahí vemos, la hospitalización 90,4%. Fíjense que cuando vemos los serotipos, el dengue 1, 2, 3 y 4, vemos que el dengue 4, los intervalos de confianza son negativos, o sea que en realidad no se cumple para dengue 4 los criterios de los endpoints. Entonces se alcanzó el criterio de valoración primaria, dijimos, el 80,2 contra la eficacia global, y los criterios de valoración secundaria por serotipos se cumplieron para dengue 1, 2 y 3, pero no para el dengue 4. Uno de los problemas que hubo con el dengue 4 es que fue muy poca la circulación, entonces no se pudo evaluar el dengue 4. Y acá, este es un análisis exploratorio hasta esos 18 meses, donde nosotros vimos antes la distribución por serotipos global, pero acá se separa los seropositivos de los seronegativos. Y fíjense ustedes que para los en general, los seropositivos tienen una respuesta, digamos, 72, 93,7, 71, 68, 61,8 y 61,2, más allá que el último, el intervalo de confianza, también pasa por el 0, pero fíjense que los seronegativos no responden, o sea, no hubo respuesta en los seronegativos para el serotipo 3 y tampoco para el serotipo 4, en el caso de 4, porque les dije que la muestra no fue suficiente. Entonces, no se demostró eficacia vacunal para dengue 3, inicialmente seronegativos, y el análisis de eficacia por estado serológico no se realizó para dengue 4, como les dije, por el número reducido de casos. ¿Qué pasó? Estamos ahora, nos vamos corriendo a la tercera etapa. A los 54 meses o 4 años y medio, sería en este caso de la segunda dosis. Y fíjense ustedes, globalmente se dice que la eficacia a 4 años y medio es de un 61,2%, y de internación, o sea, el dengue confirmado virológicamente que llevó a internación, a los 4 años, globalmente, la eficacia fue de un 84,1%. Eso es global, pero es interesante ver, de alguna manera tratar de ver detalladamente esa información. Fíjense ustedes que cuando ahora vamos a ver qué pasó en los individuos que eran seropositivos, y vemos que la eficacia en dengue confirmado virológicamente a ese tiempo de evolución fue del 64,2% en los seropositivos, y fíjense que los 4 serotipos, los 4 dengues, la respuesta fue buena, estamos hablando de los seropositivos, ¿sí? Y para internación, bueno, ahí tenemos también por cualquier serotipo, dengue 1, dengue 2, dengue 3, y vemos como dengue 4 el problema era lo que comentamos de la muestra. Pero fíjense la diferencia en el caso de los seronegativos. En el caso de los seronegativos tenemos, se ve que es el global es del 53,5%, pero cuando uno lo desglosa por los diferentes tipos de dengue, vemos que para el dengue 3 no hay respuesta y para el dengue 4 tampoco, por esto de la muestra. Y en cuanto a la hospitalización pasa algo bastante parecido. Hay una serie en cuanto al diseño, en cuanto a lo que se refiere a hospitalización, cuando parece que en Sri Lanka se internaron muchos más pacientes, entonces están en las evaluaciones, si uno saca de la evaluación Sri Lanka, si lo deja a Sri Lanka, si saca a Sri Lanka y entonces no. Estamos con el tiempo. Perfecto, bueno, entonces yo ya falta menos. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, y después tenemos un dato que, digamos, es importante, es que la vacuna está aprobada desde los 4 años sin límite de edad. Yo les mostré que los datos clínicos se desarrollaron entre los 4 y los 16 años, datos de eficacia y de seguridad, pero después tenemos datos que a través de un estudio inmunopuente que nos, digamos, permite evaluar la seguridad entre los 18 y los 60 años.
El estudio inmunopuente es una metodología que extrapola las estimaciones de eficacia de la vacuna a poblaciones que no fueron evaluadas en estudios clínicos. Se incluyeron datos de inmunogenicidad en niños y adolescentes, que eran los que participaron en el estudio 301 del TAIS, de áreas endémicas. Y un estudio en adultos, que fue en áreas no endémicas, que fue en Estados Unidos, entre los 18 y los 60 años. Para evitar posibles confundidores, se incluyeron solo los datos de sujetos seronegativos y se verificó la no inferioridad en la respuesta inmunogénica para la población entre 18 y 60 años. O sea que los datos que tenemos entre 18 a 60, tenemos datos de seguridad y el resultado desde el punto de vista para evaluar la eficacia es por inmunopuente. Simplemente, si quieren, esto lo dejo para las preguntas. En cuanto a los eventos adversos, locales, sistémicos, son como realmente, en general, como cualquier vacuna. Sí, saber que aquellos que se vacunan, sabemos que puede existir viremia, por eso es muy importante después que a veces dicen, yo me vacuné y después hice dengue, uno lo que tiene que ver si realmente es dengue o es un evento adverso a la vacuna. El 49% de los que eran seronegativos con la primera dosis pueden tener viremia y el 16% que son seropositivos pueden tener viremia, duran de aproximadamente una media de 4 días, son transitorios, pero pueden tener signos semejantes a la enfermedad y se detecta en raras ocasiones después de la segunda dosis. Bueno, como resumen, está aprobada en Indonesia en 2022 por la EMA, que también la EMA tiene la misma recomendación desde los 4 sin límite de edad, Reino Unido, Anvisa, Brasil, ANMAT en Argentina desde el año pasado, indicada para personas a partir de los 4 años, tiene una eficacia robusta para dengue 2, ustedes recuerdan que el esqueleto es de dengue 2, eficacia en la prevención de casos de dengue confirmados virológicamente y de hospitalización, fundamentalmente para el dengue 1 y para el dengue 2. Ineficaz contra el dengue 3 en seronegativos, tendencia a mayor internación de dengue 3 en seronegativos, no se pudo demostrar la eficacia de dengue 4 y sabemos también que la eficacia disminuye con el tiempo. Simplemente estas son las recomendaciones, o no recomendaciones, de alguna manera fueron consideraciones que hicimos, acá estamos, quienes participamos de esto, está Silvia, está Virginia también. Trabajamos con la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y con la Comisión de Emergentes, la Comisión de Vacunas, y en realidad un poco hicimos toda la descripción de las características de la vacuna, y en ese momento yo puse la fecha, que fue el 13 de octubre, estábamos en una situación epidemiológica no exactamente igual, íbamos hacia, pero no era la misma, y nosotros lo que consideramos es vacunar a individuos de 4 a 60 años, que habiten en áreas con riesgo de transmisión, idealmente con infección previa. Y una cosa parecida para el caso de viajeros, sobre todo viajeros que van a áreas peridomiciliarias, ¿sí? Y la idea tratar, no tratar, sino que deben completar las 2 dosis, más allá que puede haber una dosis, una respuesta que se habla del 81%, pero lo importante son dosis. Yo simplemente, si quieren, lo podemos dejar para las preguntas. Hay recomendaciones de SAGE, yo les quería mostrar, porque en realidad lo que tiene, digamos, es interesante ver cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué decisiones se toman en nuestro país? Y ustedes ven las decisiones que hay internacionales, realmente, si bien el concepto son comunes, pero hay, digamos, diferencias, ¿sí? Tenemos las recomendaciones actualmente, esto lo dejo y los dejamos, si no, del SAGE, de la OPS, Brasil, que también Brasil fue el primer país, dicen, del mundo, lo puse ahí porque es como que es el único país, o el primer país del mundo que lo incluyó en un sistema, en su calendario de vacunación, pero fíjense, se aprobó en el 2023, en marzo, para su uso y su aplicación entre los 4 y los 60 años. Ellos tienen el límite de edad. El 21 de diciembre lo incorporan al Sistema Único de Salud y incluyeron, porque creo que eran alrededor de 5.500.000 dosis. Piensen que ellos son 220 millones, digamos, o sea que tiene que ser muy dirigida la estrategia. Entonces incluyeron 521 municipios con más de 100.000 habitantes y que ese municipio tuviera alta transmisión en los últimos 10 años, incluyeron en 37 regiones de salud.
La población objetivo es solo entre los 10 y los 14 años, ¿sí? Porque es el grupo que para ellos tiene mayor riesgo de hospitalización después de los ancianos, pero como no la tienen aprobada en los mayores de 60, entonces se focalizaron entre los 10 y 14. Simplemente, si no los dejo, tenemos las estrategias en nuestro país, en Misiones, en Salta, que se han incorporado. Estos fueron por decisiones provinciales, no es a nivel nacional, sino se tomó la decisión en Misiones desde el 17 de enero, en Salta desde el 1 de febrero, definiendo la población objetivo, en Misiones entre 20 y 40 años, y ellos fueron decidiendo cómo avanzar en las edades y cómo avanzar en los departamentos, y en Salta entre 25 y 39 años también de qué manera avanzar en los distintos departamentos y cómo es la forma de inscripción para cada una de las provincias. Y simplemente dejarles que la Comisión Nacional de Inmunizaciones, esto es público, esto ustedes pueden acceder, cómo está trabajando desde el año pasado, y ahora, en la última reunión de marzo, el objetivo fue seguir avanzando en la implementación de una estrategia focalizada de vacunación contra el dengue, definir como criterio de selección la priorización de los departamentos según incidencia acumulada y el aporte de casos, la población objetivo de definirla de acuerdo al grupo de edad, según el análisis técnico. Ustedes vieron también un poco los brasileños, es un poco alineado a esto, y implementar un trabajo de modelaje prospectivo para la identificación de los departamentos e incluido en la estrategia. Entonces, la vacunación es un componente, como vimos, de la estrategia de gestión integrada. Es importante conocer la epidemiología local para la toma de decisiones en lo referente al potencial uso de la vacuna desde el punto de vista de salud pública. Existe una vacuna aprobada y disponible actualmente en uso. Existen vacunas en desarrollo, de las cuales una es la que les comenté, y después para preguntas podemos dejar alternativas de posibilidades de diferentes estrategias con otras vacunas. Todas son a virus vivos atenuados, y la seguridad es un tema que es sensible, que hay que considerarlo, y es un gran desafío la estrategia de uso. No es casual esta dificultad que se está teniendo y, es un gran desafío en base a todo lo que estamos diciendo en cuanto a, desde el punto de vista de la epidemiología y las características de la vacuna. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a continuación vamos a tener el gusto y el placer de escuchar a la profesora doctora González Ayala, es titular de la cátedra en la cual nosotros nos encontramos. No me gusta. ¿No? ¿No te gusta? Bueno, está bien. Profesora es titular de la cátedra de extensiones en perinatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de La Plata y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Bueno. Pero no se puede negar lo de eso. No, pero ahora no son. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la paciencia. Vamos a tomar encefalitis equina. Este no estaba. No. Dilatación, la 1204. Esta. Ah, perfecto. En medio. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a abordar, gracias por la paciencia de estar hasta el final, y vamos a abordar otra patología emergente para nosotros, y si bien dengue se viene trabajando desde finales de los 90, encefalitis equina del oeste es como una enfermedad nueva, muy escasamente conocida. Nosotros tuvimos formación en esto con la profesora Marta Sabatini, que fue uno de los más grandes especialistas en nuestro país en arbovirosis. No tenemos ningún conflicto, y no anda. La va reproduciendo, ¿no? Ningún conflicto de interés en el tema. Lo vamos a trabajar con un desarrollo integral, pero rápido. Dependen de artrópodos vectores, pero a su vez el artrópodo se convierte en un reservorio y también se produce la transmisión tras ovo. Y es muy alto el impacto de estas enfermedades, tanto en la salud animal y potencialmente en la humana.
Vamos a hablar de la encefalitis equina del oeste, son todos alfavirus de la familia Tobaviridae, pero tenemos la equina venezolana y la equina del este. La forma de presentación es el síndrome febril inespecífico, o sea que pasa absolutamente difícil de diagnosticar, ni siquiera se sospecha, aún en la situación que tenemos de la epidemia más importante en nuestro país de encefalitis equina del oeste. Y la forma grave es la que se está diagnosticando, que son las encefalitis, la forma encefalítica. La distribución es regional porque está determinada por la ecología del vector y estacional, se presenta a fin de primavera-verano, relacionado con las condiciones climáticas y la influencia en las características de las poblaciones del vector. Este año, esta temporada, con la influencia del fenómeno del Niño, nos pasó esta gran proliferación de vectores, densidad, tasa de infección y tasa de transmisión, que es a lo que hacía referencia Victoria inicialmente. El mosquito, el vector, con la vieja nomenclatura Aedes albifasciatus, potencialmente Culex, el reservorio de aves y pequeños mamíferos que fue reseñado, y nosotros y el ganado nos cruzamos en este ciclo. Por eso nos llamamos huéspedes incidentales o huéspedes terminales, porque la viremia es muy baja y no transmitimos estos virus, todos los de las encefalitis equinas. Hubo una observación regional de la Organización Panamericana de la Salud a comienzos de febrero, fundamentalmente por la situación que tuvimos en nuestro país a partir del mes de noviembre de este año. Y tenemos la historia de la epidemiología animal, 1972 y 1973. Tuvimos episodios y tomaron desde el norte hasta la provincia de Río Negro. El departamento de Alsina, en Río Negro, fue el más afectado y es donde en esta epidemia persiste la infección. Los últimos casos fueron en Chaco en 1988 y la SENASA suspendió la vacunación de los equinos desde el año 2016. Para los equinos es una enfermedad prevenible por vacunación y la vacunación es anual. Esto fue suspendido en el año 2016. ¿Y qué nos pasó? Lo que estamos viviendo. A partir de noviembre del 2023 se notificó la enfermedad en equinos, se demostró la infección por alfavirus. El 27 de noviembre, el Laboratorio de Virología del INTA hace el diagnóstico de encefalitis equina del oeste y es confirmado por el Laboratorio del Nacional de Referencia, que es el Instituto Maestegui en Pergamino. Paso 2. Y esta es la información oficial a esta mañana de SENASA. Los que son puntos rojos son todavía focos activos. Fíjense la distribución de norte a sur, llega hasta Río Negro, igual que lo que nos pasó en las otras episodias. En total hubo 1.472 brotes en equinos. Esto significa un número muchísimo mayor de animales. Y por primera vez a nivel mundial se describe, y esto es una enfermedad de las Américas, pero en la literatura internacional hubo enfermedad, encefalitis equina del oeste en una oveja. Esto fue en el partido de Ramallo y por supuesto está siendo comunicado. La provincia más afectada es la provincia de Buenos Aires, las de la región centro, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y en el noreste, la provincia de Entre Ríos son las más afectadas. Y lo que tiene que ver con la epidemiología de la enfermedad humana, que tiene un correlato con lo que ocurrió con la enfermedad animal. En 1972-73 hubo 2 casos humanos, 82-83, 5 casos humanos. Y aquí es muy importante destacar toda la investigación que originalmente se hizo a partir del Instituto de Virología Vanela de la Universidad Nacional de Córdoba, investigaciones dirigidas por Marta Sabatini,
y después ya en 1982-83 se sumó al Mastegui, en donde Marta también colaboraba. Y ese grupo de investigación hizo todo el estudio en los reservorios y se identificaron los reservorios como artrópodos en nuestro país, evaluando también la capacidad de transmisión, de infectividad en las distintas especies de mosquitos, que si bien Albifaciatus es el más importante, como citó Victoria, hay otros que son transmisores. Es impecable los estudios que se hicieron desde el 72 hasta los 90. Hubo silencio epidemiológico en la enfermedad humana y 2023-2024 llevamos 100 casos confirmados de encefalitis equina del oeste con 10 muertes y 23 casos probables. Allí tienen la secuencia, lo que está en rojo son los casos confirmados y los amarillos los probables. La dificultad es inmensa para el diagnóstico por el cuello de botella, que significa remitir las muestras al Instituto Maestegui, que es el único que está haciendo el diagnóstico en nuestra área, y el Instituto Vanela en Córdoba. Observen ustedes cómo se van agotando los casos, por lo menos la información que se ha recibido hasta ahora. Tenemos casos hasta semana epidemiológica 9 de este año. Esto que está reflejando el impacto en la vacunación animal. El 23 de diciembre estuvieron disponibles 3 millones de dosis para la vacunación de los equinos, que fueron rápidamente distribuidas y se comenzó la vacunación, con la ventaja que una dosis con respuesta a 2 semanas es protectora y se va controlando los focos equinos por el acceso a la vacunación. Tiene factores de riesgo esta enfermedad, las edades extremas de la vida, las personas residentes en áreas inundadas o zonas con superficies más irrigadas. Vean el correlato, lo que nos está pasando con las lluvias copiosas del fenómeno del Niño. Se enferman más los varones porque tienen mayor riesgo de exposición, pero sea por actividad ocupacional o recreacional, y por supuesto enferman más los habitantes en poblaciones rurales que en los centros urbanos. Y la característica de la distribución por grupo de edad la tenemos acá. El rango de edad de las personas con diagnóstico confirmado va de los 4 meses hasta los 81 años, y la letalidad está en el rango del 10%. Y la mediana de edad ha sido de 57 años y medio, el 60% prácticamente de los casos está concentrado en el grupo de 50 a 69 años. Provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, el 87% son varones y residen en la zona rural el 99%. O sea que el correlato entre la descripción de la epidemiología general y lo que nos está pasando son exactos. Y hasta el 14 de marzo se notificaron en provincia de Buenos Aires 838 brotes equinos, y en provincia de Buenos Aires 267 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 58 con 5 fallecidos. La letalidad que tenemos en provincia de Buenos Aires es del 9%, y hay 20 casos probables. Y los casos confirmados y probables se registraron en las regiones sanitarias 1 a 11. Las regiones con mayor número de casos fueron la tercera con 11, la región 11 con 9 casos y la 10ª con 8 casos. Y en región sanitaria sexta, que es el conurbano sur, un caso en Lomas de Zamora y un caso en Avellaneda. Pero tenemos que pensar en este contexto que, si bien no tiene zona rural, estas ciudades tienen una periferia pobre con caballos no identificados, los yeguarones, que todavía utilizan, por ejemplo, los cartoneros, ¿no? O sea que son las situaciones no rurales en las cuales se produjeron casos. Y la distribución en la provincia de Buenos Aires
que sigue el mismo patrón que lo que está ocurriendo en realidad marca la evolución nacional. En vigilancia epidemiológica, ¿qué necesitamos? Poblaciones centinelas, que son los pollos o los garriones cautivos, lo que hacen en el CEPAVE, la vigilancia de la población de vectores, y humana la notificación. Acá, sea público o privado, la calidad de la notificación y la importancia de la notificación todavía no está suficientemente comprendida entre los colegas. Y esto pasa para Aedes, para dengue y para todas las enfermedades que son asistidas. Caso sospechoso es aquella que procede de una zona con casos confirmados, en contacto con presencia de equinos enfermos o muertos en los últimos 2 días, tiene fiebre de comienzo brusco, cefalea, mialgia sin afectación de las vías superiores, sumamos a los diagnósticos diferenciales que nos presentó Amadeo, con manifestaciones neurológicas, vómitos, somnolencia, confusión, postración, temblores y evolución al cuadro claro de meningoencefalitis o de encefalitis y sin otra etiología definida. Y el periodo de incubación tiene un rango que va de 2 a 10 días. El síndrome infeccioso inespecífico es lo que corresponde al periodo de invasión no prodrómico. El periodo de estado de las manifestaciones neurológicas. En la forma encefalítica son muy frecuentes la hipotonía, los temblones generalizados, especialmente de manos, lengua y labios. Y el periodo de declinación o convalescencia dura alrededor de 1 semana y puede ser más prolongado. Como formas clínicas, infección asintomática, el síndrome febril inespecífico, y el emergente son las formas neurológicas, sea como meningoencefalitis o como encefalomielitis. La letalidad que está referida en la literatura es 3 a 4%. Nosotros estamos a nivel nacional con un 10% de letalidad. El diagnóstico, los métodos directos, la reacción de la polimerasa en cadena por retrotranscriptasa hasta 5 días del inicio, y los indirectos, IgM ELISA, neutralización y microneutralización. Neutralización vale lo que ya se dijo, el Instituto Nacional de Referencia. Caso confirmado es el caso sospechoso, que tiene un método directo o que tiene seroconversión en la muestra pareada. Y el caso probable tiene una determinación de IgM positiva. La reacción de la polimerasa en cadena, en el caso de la enfermedad neurológica, es en la detección en líquido cefalorraquídeo. Los diagnósticos diferenciales son numerosos. Todas las otras etiologías, si nos focalizamos en lo neurológico de las meningoencefalitis, los otros alfavirus, los otros virus de encefalitis equina, también chikungunya, los flavivirus, el virus de la encefalitis de San Luis, que tenemos circulación. Hay casos en provincia de Buenos Aires, hay casos en Córdoba y hay casos en Entre Ríos. O sea, no es con la intensidad, tuvimos epidemia en el año 2010, pero ya hay circulación. Con los enterovirus, que tienen una neta prevalencia estacional para los meses de temperaturas más altas, herpes simple, parotiditis, las virales secundarias, las bacterianas a líquido claro y las parasitarias. No se dispone de tratamiento específico, lo único que podemos hacer es higiénico-dietético, sintomático de sostén y la hidratación adecuada. La prevención pasa por la comunicación, la rápida información de cuál es la situación epidemiológica, control del vector, saneamiento ambiental. Acá estamos mucho más complicados que lo que es el manejo de Aedes aegypti, porque es el drenaje de aquellos sitios con acumulación de agua. La profilaxis en equinos, mientras no estuvo la vacuna en esas primeras, fue 1 mes y medio aproximadamente que no había vacuna, SENASA publicó el listado de los repelentes que pueden ser utilizados en los equinos, entonces eso se utilizaba en los establecimientos, y después ya a partir del 23 de diciembre estuvo disponible la vacunación. Y en nosotros, la educación para la salud, evitar la picadura de mosquitos, la profilaxis activa humana. Existe una vacuna inactivada que es utilizada en el personal con alto riesgo
en los laboratorios de los Estados Unidos y también hay desarrollo, de vacunas. Y el virus de la encefalitis equina del oeste también está categorizado como arma biológica para el bioterrorismo de categoría 2. O sea que va a continuar el desarrollo de vacunas. Y es importante la sospecha clínica, para eso necesitamos el contexto epidemiológico, la accesibilidad a los métodos del diagnóstico y el trabajo integrado. Acá es, como en muchas enfermedades, necesitamos el equipo transdisciplinario para el estudio de casos y brotes. Y terminamos con esta frase de Mahatma Gandhi: nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el futuro. Y esperemos que todos trabajemos en pos de este objetivo. Muchas gracias. No sé cómo andarnos con el tema. Abran la pregunta. ¿Qué es lo que estaba pautado? Porque seguro que Gabriela Vidal se va a llevar la mayor cantidad de las preguntas. No sé, ¿alguna pregunta del auditorio? Y yo mientras abren el chat, preguntaron a la doctora Nicoy, contaste un poquitito de estos mecanismos de control de vectores de esterilización. ¿Por qué no te acercás? Porque lo ajustan en la web, si no, no te van a llegar. Hola. ¿Cómo es esta? Mientras abren la pregunta del chat, quería consultarle, se nombró un poquito con mecanismos de control de vectores de esterilización y de manipulación genética de los. Pues sí, porque no da tiempo, pero a ver, conocer un poquito más de eso, por qué no llegan a Argentina, o porque por ahí ya de Brasil hace un par de años ya que se habla. Mecanismos de esterilización hay varios. El más conocido que sí había, no sé si sigue estando, pero había una planta piloto en Ezeiza, que era esterilización por radiación, que lo hacía la CONAE, y lo que se hacía era esterilizar los machos, y esos machos, la idea era liberarlos. Hubo una liberación piloto en Posadas. Los machos estériles copulan con las hembras. De hecho, se utilizaban poblaciones locales. Eso está muy bueno por lo que es la variabilidad genética. Cualquiera de estas técnicas tiene que considerar la variabilidad genética de las poblaciones nuestras, que además tienen que saber que son únicas. Las poblaciones de IGP de Argentina, lo hemos estudiado nosotros, no existen en ningún otro lugar del mundo. Tienen una ancestría que comparten con la población ancestral, que es africana, y son poblaciones híbridas. Todavía estamos estudiando por qué son únicas. Con lo cual, cualquier metodología que implique una liberación de Aedes aegypti tiene que ser con poblaciones locales, hablando de lo local, ¿no? Entonces, sí o sí, lo que hacía la técnica de esterilización, con los mosquitos de la zona, que se utilizaban, y la idea era liberar a los machos estériles que copulan con las hembras grávidas y producir, por supuesto, ausencia de progenie. Bueno, eso no sé si ahora, hoy por hoy, está funcionando ese proyecto. Después está la esterilidad biológica, que con esta bacteria, Wolbachia. Wolbachia tiene varios modos de aplicación. Es lo mismo que esto, pero produce, por un mecanismo particular, pero biológico, produce esterilidad. El tema es que ahí hay dos modos de aplicación. Uno que es con machos, produciendo la esterilidad, es igual que esto, pero bueno, tienes que liberar mosquitos, es un poco más complejo porque Aedes aegypti no tiene Wolbachia naturalmente. Entonces lo que se hace es transinfectar la Wolbachia, que hay distintos tipos de Wolbachia. En Argentina, de hecho, nosotros encontramos una en Agopictus, pero estas empresas, que son las que lo venden, que son empresas de Australia y de Italia, ahora hay una queriendo entrar acá en Argentina, de Italia, tienen que transinfectar. Transinfectar es meter la Wolbachia con o sea, es como que tienen que poner la Wolbachia, no es una bacteria cultivable, entonces hay que introducir la Wolbachia en el embrión del mosquito, también con poblaciones locales, y la liberación sería también de machos. Esa es la que Argentina iría por ese lado, porque hay otra posibilidad de liberar machos y hembras, un mecanismo que tiene esta bacteria. Bueno, es muy largo de explicar,
pero se está pensando. Y después está el mecanismo de transgénesis, perdón, el mecanismo de transgénesis, que son mosquitos transgénicos. Eso es lo que encontró Argentina en el año 2016, intentó, es una empresa, Oxitec, de Londres, que lo que hizo es un mosquito transgénico que tiene una proteína que lo que hace es también disminuir también una esterilidad, pero transgénica. Esa no entra, y no creo que entre. Una pregunta, ¿y las estrategias que se hacen con Volvac y con las estrategias tiene que ser medidas, controladas, es así, no es que uno puede decir empiezo a hacer esto y digamos, porque hay trabajos que hicieron no casual los australianos, que los hicieron un seguimiento, iban haciendo el seguimiento para ver cómo evolucionaba, qué pasaba, y después dejaron como para después digamos, definir si es que hay que volver. O sea, ese trabajo, lo que leí, que además se necesita el aporte comunitario, además, o sea, no es tan sencillo. Sí, y la estrategia tiene un cambio conceptual, digamos, respecto a lo que uno dice en control, que es eliminemos las poblaciones y producir mortalidad, digamos, eliminar los sitios de cría, es conceptualmente diferente, ahí es donde la comunidad científica argentina está muy en contra de esto, entonces hay mucho debate aquí, pero sería como liberar mosquitos, por eso hasta donde se llega es, bueno, está bien, vas a liberar mosquitos transinfectados con Volvaquia, está bien, pero solo machos. Y bueno, sí, después está toda la parte de control, como todos los metodologías de control, de control vectorial, está luego el control de esa metodología. Se le está pidiendo a las empresas el control, porque lo que hay que hacer por técnicas moleculares, ir controlando que eso se instaló en la población. Entonces ahí tenés también desarrollos del PCR común, que se está desarrollando y es fácil, pero la qPCR para Volvaquia no es tan fácil de desarrollar. Sí, acá hay unas preguntas para Gabriela, que creo que más o menos ya se dijo, pero bueno. Sí, hay una gente de Misiones que pregunta por qué allá en la provincia no se da a las personas mayores de 60 años. Eso estuvo explicado. Sí, en realidad, a ver, la vacuna en nuestro país está aprobada desde los 4 años sin límite superior de edad. Los mostrello que los datos que hay de seguridad son hasta los 60 años. Eso no quiere decir, digamos, según aparentemente la ANMAT ha tenido quizá acceso a algún dato que no está difundido, nosotros no lo tenemos, por eso nosotros también en la sociedad pusimos ese límite. Claro. Pero en realidad uno diría que en el mayor de 60 años, sería bueno la recomendación médica, o sea, la indicación actual precisa para definir realmente cuál es el riesgo desde lo epidemiológico, desde lo individual, porque tengamos en cuenta que es una vacuna de virus vivos atenuados. Por eso, en realidad, antes vi también otra pregunta que decía por qué no se puede. Porque es una vacuna y ha llegado a vacunatorios personas inmunocomprometidas, pacientes en tratamientos con biológicos, claro, pacientes con enfermedades o con medicación también, claro. Entonces, es muy importante que entendamos que no es una vacuna, incluso en el adulto mayor, digamos, si bien uno puede, en alguna situación puntual, utilizar una vacuna de virus atenuados, pero es lo que quizás se utiliza en la edad pediátrica, y tengamos en cuenta que en el adulto mayor tenemos inmunosenescencia, fragilidad y un montón de cosas que hacen que, por eso, ser un poco más cuidadosos. Eso no quiere decir, no es que está contraindicada, o sea, no está contraindicada, quizás no tenemos al menos nosotros disponibles esa información, pero si, digamos, entendemos que la autoridad regulatoria lo ha aprobado y debe tener los datos, y lo importante es que se consulte con el médico para tener por lo menos una indicación dirigida, individualizada, ¿no? Y otra de las preguntas que decían es la protección. Perdón, por eso digo, porque, bueno, no sé qué pasará en Misiones, pero es un área de alta endemicidad, con la cual, bueno, ahí por eso hay que evaluar realmente el riesgo-beneficio. Exacto. Y otra de las preguntas que decían acá es, después de la primera dosis de la vacuna, ¿qué porcentaje digamos, de protección brinda? La verdad es que no es muy claro. Lo que dicen es que 81% después de una dosis. Lo que pasa es que en realidad todos los estudios que vemos es con 2 dosis. O sea, claro, uno lo que tiene, no quedarse con que una dosis es suficiente. Yo creo que es
uno tiene que insistir en que los esquemas que hablan de eficacia de la vacuna, no tenemos datos de efectividad, insistamos en que son las 2 dosis. Después vi otra pregunta por ahí que decía cuánto tiempo después, si era, ¿no?, de haber tenido dengue, exacto, uno se puede vacunar. Bueno, esa pregunta, en realidad, uno dice seguro no antes de un mes, no hay datos claros y específicos con esta vacuna. El CDC lo decía con Dengvaxia, con la otra vacuna que les comenté, ellos decían preferiblemente después de los 6 meses, y uno sabe que a los 3 meses todavía puede haber algún grado de interferencia, y después de los 6 meses, en realidad, seguro que no debería haber problema. Algunos dicen, desde el laboratorio dicen entre 3 y 6 meses, que es el tiempo que uno podría considerar para... pensemos que cuando una persona tiene dengue por algún serotipo va a tener una respuesta homóloga por tiempo prolongado, anticuerpos protectores por tiempo prolongado, y también tiene inicialmente protección heterotípica, o sea, para los otros dengue. Entonces, en realidad no se sabe cuánto dura esa respuesta, puede ser 6 meses, algunos hablan hasta 2 años, pero en realidad, digamos, uno podría decir que entre 3 y 6 meses es un buen tiempo para, desde que se vacunó. Se tuvo dengue, digamos, y cuándo se puede vacunar. Exacto. Desde que tuvo el tiempo. Perfecto, gracias. No. ¿Pasó una pregunta? Sí, Cacho. Sí, cierto. Sí, está bien. Algo complementario para mayores de 60 años. Es decir, entiendo que en un lugar con la misión eso salta, se haga focalizado, así segmentario, y se tome la edad de mayor riesgo. Porque está dentro de las vacunas que ha comprado el Estado. Pero el tema es en la parte privada. Es decir, es una vacuna que está disponible para la parte privada. O sea que la puede indicar cualquier médico y puede venirlo a pedir. Pasa a mí, creo que a todos, mayores, yo cuando cumpla 60 años me voy a preocupar. Quiero que sea esto, no, yo no tengo problema. Pero llegado el caso, porque viene un mayor de 60 años, 70 años, y quiere vacunarse. Muy bien. Le explico lo que has dicho, el inmunopuente, que no hay datos de seguridad eficaz en mayores, y que es un riesgo que no se sabe cuál va a correr. Riesgo versus beneficio. Mi pregunta es, en el ámbito privado, en Buenos Aires, el centro de vacunación muy importante, hacen consentimiento informado. Mi pregunta es, ustedes como parte integrante de las comisiones y todo eso, ¿están de acuerdo en el ámbito privado que se haga un consentimiento informado de manera tal de que si el paciente llega a tener un problema, no diga, a mí no me dijo nada el doctor? Sí, lo que pasa es que los consentimientos informados son para varias vacunas, o sea, no necesariamente para dengue específicamente. El otro día eso lo comentábamos, en realidad, en realidad no va en contra de la indicación médica. Sí es verdad que ha llegado a los vacunatorios pacientes inmunocomprometidos, entonces de alguna manera es como en algunos lugares no piden la receta, porque la otra pregunta es si es necesario llevar la receta médica, pero sí se hace igual el consentimiento y se hace igual un interrogatorio como para evaluar el riesgo. En llegado caso se contactan con el médico de cabecera para definir si realmente ese paciente puede o no recibirlo. Pero en realidad eso ya no es un requerimiento, eso lo manejan en los vacunatorios en forma individual. ¿Sí? Pero es prudente. Yo creo que es prudente. Sí, el tema es, eso es un vacunatorio donde tú una institución. En un consultorio privado viene el paciente y tú. Y entonces paciente mayor de 60 años y abogado, como me pasó a mí. Y entonces cuando yo le digo, le hablo muy bien, le contaba todo, muy bien, muy amable. Y le digo, vos me imagino que si te pasa algo, después de esto no me quisieras. Ustedes están locos que no hacen un consentimiento informado para tener. Ustedes están arriesgando de una manera insólita con esta información. En realidad la vacuna está aprobada en la autoridad regulatoria. Yo digo, le echás la culpa al ANMAT. Ahora, digo una cosa, puede ser que esté autorizada por arriba de 60 años, no tengamos la información que utilizó el ANMAT, no me parece insólito. Lo que pasa es que puede ser que haya sido información puntual, que en el proceso de aprobación y de revisión del ANMAT haya pedido alguna información al laboratorio y que esos datos no estén publicados o no estén completos y por eso no se ha difundido, porque uno esperaría que uno, digamos, todos queremos esa información. En su momento nosotros hablamos con Takeda y nos dijeron que ellos estaban
iniciando un estudio en población mayor de 60 años. O sea, puede que exista esa información. Por eso vamos a ser amplios y probablemente que no esté disponible todavía. Pero eso es lo que nos habían dicho en su momento en el laboratorio. La respuesta a tu pregunta te la daba un abogado de acá del colegio, y te dice, hacer porque el Código Civil nuevo, la reforma que hubo, indica que el médico debe hacer esto en todo tipo de actividad que implique un riesgo para el paciente. No, por eso lo digo porque es una No, confundir esa inquietud que me parece. La pregunta que haces tiene una respuesta única, ¿sí? Porque sería muy bueno que el colegio tenga un formulario con, digamos, de consentimiento informado para esto, donde diga, bueno, en virtud de... En realidad hay modelos de consentimiento informado, vos sabés, miles, porque cada especialidad tiene que explicar, eso sí, lo que siempre dicen, que no se tiene que tomar un modelo de consentimiento informado para todo el mundo y generalizarlo. Tiene que ser en particular, porque cuando se generaliza el consentimiento informado, la justicia no lo toma como válido. Porque dice que no está diseñado y el paciente no fue instruido de lo que le puede llegar a pasar. Pero en la charla que tuvimos del Código Civil acá en el colegio, aconsejaron siempre hacerlo. Lo dijeron así. Y otra cosa que me parece muy importante destacar, y esto es para los colegas, es la vigilancia y la notificación si reciben la consulta por un efecto adverso supuestamente asociado a la vacunación. Es una vacuna nueva, tenemos la información hasta los 60 años, una vacuna que se estudió en algunos miles, está bien, es el número, ¿no es cierto? Estamos arriba de 15.000, pero recordemos que fue muy reciente lo que pasó con las vacunas para la prevención de la COVID, cuando se utilizaron en el número de fase 3, y después cuando pasó al mundo real, cuando se vacunaron cientos de miles o millones de personas. Se presentaron efectos adversos, como en el caso de las de RNA, las miopericarditis, y después de 1 millón, de 2 millones de dosis aplicadas. Entonces, en esto que estamos aprendiendo, todos los médicos somos investigadores de fase 4, que es el estudio de fase post-comercialización. Esto es fundamental. De hecho, yo comentaba y lo hablaba con personas que están en algunos vacunatorios, pero la verdad lo ideal sería tener algún estudio fase 4 de post-comercialización, por lo menos justamente para eso, más allá, porque es verdad que uno tiene que insistir en el reporte de eventos, pero como decíamos y comentamos antes con Silvia, no se hace porque hay gente que dice, sí, tuve dengue y no sabemos realmente, quizás no es fácil el diagnóstico diferencial, y por otro lado, bueno, es importante saber qué es lo que sucede, porque de hecho nos han comentado muchos casos de las epidemias. Esto se sabe que sucede, está definido en los estudios, con lo cual, bueno, es importante también eso. Para también la confianza hace a que uno, como no tenemos todavía datos de efectividad, el hecho de tener al menos esto que pasa en post-estudio, post-comercialización es importante. No, y lo otro, con esto para reforzar el concepto de la importancia de fase 4, Anvisa, la agencia regulatoria brasileña, emitió una alerta por un aumento en la frecuencia de casos de anafilaxia. Por eso la importancia de que la persona se queda media hora en el lugar de vacunación, lo que con la única vacuna que esto se cumplió estrictamente fue con la de la COVID, pero con ninguna otra se cumple. Y esto lo digo porque una preocupación en el colegio de farmacéuticos, porque ellos vacunan en la farmacia, van con la receta y la aplican. Me dice, ¿qué hacemos si tenemos una anafilaxia? Llamen al SAME, y mientras tanto las primeras medidas no tienen oxígeno, no se dan cuenta. Entonces tenemos que conocer cómo adrenalina, oxígeno. De mínima corticoides. Y corticoides. Eso pueden tener, pero no, al no tener el manejo, ojo con esto, por eso está ese alerta de Anvisa y es la importancia de fase 4. Entonces, efecto adverso hay que notificarlo. Lleva unos minutos la notificación, ¿no es cierto? Pero es calidad de vida. Eso es lo importante. Y quizá otra pregunta que se hace muchas veces,
es coadministración, ¿no? O sea, si la vacuna se puede coadministrar, una pregunta que hacen es con vacuna antigripal. Claro, sí. Entonces, lo que sí es importante saber que los datos que hay de estudios clínicos es con vacuna de fiebre amarilla y con vacuna de hepatitis A, en realidad porque estaba dirigida al viajero inicialmente, Claro. por eso el desarrollo con estas dos vacunas. Tengamos en cuenta que es una vacuna, la vacuna antigripal es una vacuna inactivada, o sea, si uno no debería ver, pero es verdad, no tenemos datos. No está contraindicada, pero sepamos que no hay datos, no sabemos. Claro. Entonces, una opción podría ser que uno la administre, no sabemos qué pasa. La otra es que podemos separarla, quizás 10 días, sobre todo más que nada para que no se superpongan eventos adversos, y de esa manera puede ser una alternativa. Recordemos que si tuviéramos que dar 2 vacunas a virus vivos atenuados, si nos las damos juntas, las tenemos que dar separadas por un mes, por 4 semanas, pero digamos, los datos para que se sepa de cuáles están disponibles, al menos a la fecha, son nada más con las 2 vacunas que les comenté. Sí, la otra pregunta es con las vacunas para la COVID. La coadministración es un tema, ¿eh? Sí. Es lo mismo, o sea, COVID, gripe, Sí. es lo mismo y Digo, sería la son misma las dos preguntas situación. más frecuentes ahora. Claro. Ahí uno tendrá que evaluar la oportunidad de vacunación, es decir, si es un paciente que no sabe que va a volver, uno puede separarlo y en algunas situaciones quizá uno evalúa riesgo-beneficio y prefiere administrarle o no administrar. O sea que ahí creo que también. ¿Una preguntita? Sí, Correcto, preguntar. No, por favor. No, brevemente, si teniendo en cuenta el punto de los 60 años de la actividad fuerte, es por analogía con lo que pasa con fiebre amarilla, ¿no? Más o menos. Ahora, ¿está demostrado que el virus de dengue tenga el virus vacunal sea viscerotrópico o tenga un efecto viscerotrópico en relación al de la fiebre amarilla atenuada? Y la verdad que en realidad, a ver, voy a preguntar, voy a decir algo distinto. A ver, en realidad, una de las cosas es, en este estudio, en los estudios de Takeda, no se observó enfermedad dependiente de anticuerpos. No te contesté, pero digamos que en realidad no se observó, que es una de las cosas que, digamos, la pregunta es, ¿por qué esta diferencia? Pero aparentemente no se observó con la vacuna. Uno se pregunta si tiene algo que ver el desarrollo de inmunidad celular, no solo inmunidad humoral. Bueno, ahí sería para hablarlo durante mucho. Y esta es una de las cosas por las cuales la pregunta sí que hacía es que por la experiencia que uno tiene con el viscerotropismo de la vacuna de fiebre amarilla. No lo sabemos. En los porque los estudios justamente fueron de inmunogenicidad hasta los 60, y ahí no se vio estos eventos en esa población estudiada. Volvemos a lo mismo. Por eso es que somos un poco, a veces en algunos instancias, un poco más cuidadosos. Claro, tal vez faltan esos datos. Por eso, claro, en alguna instancia. A mí lo que me llamó, porque vos lo habías puesto en incertidumbre, en la enfermedad aumentada por anticuerpos. A mí lo que me llamó la atención, ayer hubo un seminario web de la Organización Panamericana de la Salud sobre enfermedad aumentada por anticuerpos. La definición y todo el procedimiento de estudio. Simplemente lo digo, pero evidentemente alguna es decir, la incertidumbre en ese nivel para generar esa actividad. Estaba superpuesta con la reunión de la CONAIN, así que no pude. Espero que haya quedado grabado. Esto lo digo porque realmente creo que va a valer la pena ver. Igual por eso digo, por ahora en los estudios no se demostró a 4 años y medio en los seronegativos. O sea, eso al menos sí uno lo puede decir porque están los estudios clínicos. Por eso tenemos que ver qué pasa en la vida real. Pero hasta ahora eso sí no se vio. Que es una de las dudas que yo les decía, que es uno de los desafíos, que eso no suceda. Pero bueno, por ahora por eso, ADE no, y lo otro que comentamos, tendremos que ver un poquito más. Una cosa para precisar más las contraindicaciones, está claro, embarazo, lactancia. Y dice inmunodeficiencias primarias y secundarias
o dosis de corticoides más de 20 miligramos de prednisona o biológicos, etc. Entonces ahí entramos, y no tiene nada que ver que yo esté casado con una reumatóloga, esto lo hago por mi propio interés. Es decir, ahí viene la pregunta, entonces, ¿no? Entonces estos pacientes inmunodeprimidos, tomamos como manejo el mismo criterio que para cualquier otra vacuna libre. Con ese mismo criterio, es decir, si alguien tiene, pero muy bien, bajamos de 20 miligramos, que es una dosis inmunosupresora, y entonces en algunos se explica que bueno, hay que descenderlo hasta determinado nivel, por ejemplo, 5 o 6 miligramos. Eso en esto no está absolutamente para nada estudiado, simplemente se traspola de lo que hacemos con otras patologías. Sí, la única situación que está definida, que es en los pacientes VIH, que tengan más de 264 y que estén con cargas virales, digamos, estables desde el punto de vista inmunológico, uno puede aplicar la vacuna y después, si no está inmunológicamente manejado, sí. Pero en realidad yo creo que sí, es verdad, hay algunos inmunobiológicos que no inmunodeprimen, entonces, pero en general, los pacientes reumatológicos, en general sí, entonces, si uno, quizás hay que tomar algunas situaciones puntuales, pero en general yo consideraría inmunocomprometidos, embarazo y lactancia. Fíjense, Claro. Gaby, y otra pregunta que vos nombraste en tu charla que se podría desarrollar, si se prevé quizás alguna estrategia que complemente las dos vacunas, se queda con lo que tendrán que... Y eso es un poco en el ámbito para un futuro, y la verdad, para quizás ponernos a trabajar un poco nosotros, porque lo que se ha visto y lo que se piensa es como las características de las diferentes vacunas en la estructura que yo les comenté. Vemos que algunos tienen, por ejemplo, esta tiene mejor respuesta para el dengue 2, no hay duda. Pero, por ejemplo, digamos, Dengvaxia, que era la vacuna que era de Sanofi, tenía mejor respuesta para dengue 3 y 4. Entonces, una de las estrategias que se definía si hacia un futuro es hacer esquemas secuenciales, podía justamente tener mejor respuesta a las vacunas, sobre todo cuando uno habla de que la inmunidad tiene que ser balanceada y sostenible en el tiempo, quizás digamos, que uno pudiera utilizar esto desde el punto de vista secuencial. Lo mismo con la vacuna, la vacuna de la futura que está en desarrollo de Butantan, también, por cómo responde. El que peor responde es el dengue 2, y entonces podríamos hacer un esquema secuencial con esta vacuna. El problema es quién va a tener el interés de desarrollar este tipo de vacunas. Entonces, digamos, no es fácil. De hecho, nosotros en varias reuniones lo hemos cargado a los propios productores de vacuna, y no es algo que me parece, ellos, digamos, es algo que podría ser, pero dejémoslo porque eso en la literatura está. Y cuando uno lee sobre vacunas, está puesto siempre abajo esta posibilidad de quizás si en algún momento esquemas heterólogos podrían brindar buena eficacia para la vacuna y sobre todo que tenga impacto en la efectividad. Así que por eso yo lo largué para poder hablarlo, pero bueno, es como para que uno también es importante y entender la estructura de las vacunas para después saber cuál puede llegar a ser un beneficio. Sí, hay una pregunta que dice que en el grupo de 2 a 60 años sería recomendable vacunarlos a partir de agosto con las 2 dosis. 4. Se dice 2. No, pusieron 2, pero es de 4 años. No, sí, por debajo de 4. 4 dice. La indicación es 4. Sí, pero acá la pregunta dice 2. Es importante aclarar que no es una contraindicación, pero no está aprobada la vacuna a partir de los 4 años. La Organización Mundial, de hecho, la recomiendan a partir de los 6 años, porque la mejor respuesta, la mejor eficacia se ve todavía a partir de los 6 años. Ahí puso, perdón, 4 años. Pobre, no hay problema. No, dice como para que alcance las 2 dosis antes del próximo verano. El paciente. Empezar a vacunar en agosto. Vacunar en agosto la primera dosis y 3 meses después la otra para llegar al verano ya inmunológico. Claro, sí. Eso sería. Sí. En realidad yo dije que la vacuna claro, exacto, porque a nivel individual eso no puede. Es una cuestión que eso es de decidirlo como política de Estado. Exacto. El Estado argentino tiene que definirlo. Claro. Está ahora ganando tiempo. Una cuestión de monetaria. Exacto. Sí, pero yo creo que se está trabajando, exacto, yo creo que se está trabajando un montón, Silvia está, y
yo no estoy en la comisión, pero uno sabe, yo estamos en contacto y vos, pero en realidad se está trabajando. El problema, yo lo que sí digo, por eso yo puse lo de América, porque no es fácil, cuando uno quiere definir, yo me acuerdo nosotros cuando estábamos tratando de armar las consideraciones, nos llamamos recomendaciones nosotros, no había ninguna. No estaba ni la Organización Mundial, no había ninguna, ¿no? Virginia, no. ¿Cómo nos costaba para pensar, bueno, ¿dónde la recomendaríamos? ¿Por qué? Digamos, entonces no es fácil, y estamos hablando del uso individual. Bueno, llevémoslo y muchas veces también la dificultad de lo individual es porque uno no tiene una definición a nivel público. Porque si no, a veces es más sencillo. Entonces definir algo al revés, desde lo individual, sin tener justamente por todo, ¿no? Porque está, digamos, desde lo legal también, o sea, no es tan fácil. Pero bueno, yo creo que se está trabajando y creo que sí, porque uno necesita tener más datos, que es lo que falta. Por eso la Organización Mundial dice, hay que tener estudios, la OPS también dice, hay que tener estudios pilotos. Cuando uno quiere introducir una vacuna, tiene que tener estudios pilotos como para también después digamos, saber las conclusiones que uno hace y cómo después si hay que adecuar algo. Entonces hay un montón de cosas que por eso se está trabajando. Se está trabajando. Definiendo cuáles van a ser los departamentos que uno debería ingresar, qué poblaciones, qué edades. Entonces se está trabajando. Lo que pasa es que es verdad que lo que pasó el año pasado, pues yo decía el 13 de octubre, que nosotros sacamos nuestras consideraciones, si bien uno veía que iba aumentando, pero todavía estábamos viendo a ver qué pasaba con los números de casos, a ver si disminuían, si no disminuían, y de golpe, es como dice la OPS, hubo un crecimiento exponencial que no da tiempo, y la verdad no hay datos de manejo de brote para la vacuna. Entonces uno quiere también sacar cosas que uno necesita, pero no están, digamos, no fue diseñada para eso. Evidentemente tenemos que trabajar. Es que yo creo que, claro, es como para este brote, en realidad uno podrá elegir una conducta individual, pero es necesario trabajar a conciencia para tomar una decisión basada y sobre todo para los futuros brotes. Independientemente de la vacuna, también creo que se tiene que trabajar con los infectados. Hay mucha gente que tuvo dengue y en vez de estar aislado al cuidado de la diseminación, eso lo deberían hacer la Secretaría de Salud, que cada uno de los municipios no se hizo el control epidemiológico. Sí, eso es verdad. Yo eso me pasó. Hemos tenido hasta médicos yendo a trabajar con dengue. Sí, a mí me Pero pasó. está el aislamiento del vector los ambulatorios, porque no tienen tool ni tienen para Bueno, comprar. pero por ejemplo, me pasó ayer me pasó una persona que era conocida porque la gente, y me escribía y me dice, tengo mi marido con esto, entonces me contacto y me dice que, digo, aislalo, fíjate esto por el otro, entonces me dice, todo el otro lo sabía, eso no lo sabía. Bueno, yo creo que es verdad que uno tiene que trabajar. Uno miraba en Tanzania como evitaban la propagación, era aislando con tul a los enfermos. Pero nosotros Por lo estamos menos, deambulando claro, por zonas donde hay mosquito vector. sí, por lo menos quedarse y protegerse más. Usar repelente, él y los familiares, todos. Y además, todo En privado tuve un caso que lo notifiqué a la autoridad sanitaria, yo pensé que iban a hacer. No, ahora están desbordados. Lo que pasa es que ahora ya no, porque excede, digamos, en los casos. No hubo control. No hay. Ahora no, ya ahora está, eso sí, ya no, por la cantidad de casos, sí sirve el control de foco cuando son